en toda la República Argentina. Momento de meternos en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán, que entró en una fase de máxima tensión por algunos incidentes militares. Y ya lo tenemos con nosotros a Ilan Busni. Qué suerte que viniste. Un día no tan santo, ¿no? ¿Cómo va? No tan santo, los extrañaba. La verdad, no los vi hace un par de días. Felices Pascuas también, ya estamos. Igualmente. gracias. ¿No tenés calor? Pero para, yo también estoy de manga larga. Siento que esa pregunta fue toda la semana. Che, no tenés calor, che, no tenés. No, pero te veo con saco. ¿No tenés calor? Es que Es está un bien. tipo serio. elegancia. Saco, remera. Está bien, es para mantener No, pero el... ella no tiene un saquito. Es como una remera barra saco. No Sí, tenés algo bueno. abajo. No tengo nada Claro, abajo, por si no me eso. lo sacaría, chicos. Claro, por eso, Igual que perdón que estuve te lo diciendo- digo, pero tenés sos un tipo que siempre se empilcha, de verdad lo que dice Ale. ¿Por qué Pero hace tanta elegancia calor. para venir a hablar con No, Mariano? no es por eso, pero hace calor hoy. Una Lo remera hizo hubiera por estado vos, bien. Mariano, no valorás nada. Te das cuenta. Yo no voy a la conferencia de Scaloni, quiero decirlo. Vengo a hablar con ustedes, ¿entienden? ¿Por qué tanta elegancia? Porque hoy es día de programa, hoy es día de análisis, hoy es día de un montón de cosas, chicos. 3 días que no vengo y el mundo es un caos sensacional. Cambia minuto a minuto. Realmente sí. Pero bueno, acá estamos, contentos de volver. Habíamos hablado la semana pasada, ¿se acuerdan de lo intenso de la guerra, lo intenso que iba a ser la semana de Pascuas? Tengo que confesar que no esperaba que el inicio, digamos, del fin de semana de Pascua sea tan intenso como lo está haciendo en este momento. Y bien decía Aus, en realidad más que semana, día de máxima tensión, y es máxima tensión en serio porque acaba de haber un game changer, sería en inglés, un cambio en las reglas en el juego muy importante, porque en el día de hoy un avión norteamericano fue derribado en suelo iraní, el primero en más de 30 días de conflicto. ¿Qué implica esto y cómo cambia este incidente las reglas de enfrentamiento para la administración Trump? Bueno, ¿quién está contento por el derribo? Desde ya Irán, toda la cúpula del gobierno iraní, la televisión estatal salió a anunciar de manera oficial que se ofrece recompensa multimillonaria para quienes den datos del paradero de uno de los dos, digamos, pilotos que estaban en el avión, porque uno ya fue rescatado. Esta es la información que está surgiendo de manera oficial en varios medios occidentales. Uno de los dos ya fue rescatado. Ahora el otro todavía no se sabe dónde está, y para Irán sería un trofeo, digamos, más que importante, y una muestra en esta guerra de imágenes que tenemos tan importante, una muestra de poder frente a Estados Unidos, y quien no va a estar festejando en absoluto desde ya es Donald Trump. Por eso creo yo que el fin de semana, siempre el fin de semana termina siendo clave. Este fin de semana va a ser muy importante ver cuál es la respuesta norteamericana frente al derribo del primer avión norteamericano en suelo iraní. Máxima tensión, alerta total. En una semana que aparentaba, según, te diría hasta el día miércoles, aparentaba, según varios trascendidos, que se podía hablar del fin de la guerra, del miércoles en adelante pasaron un montón de cosas que nos hacen pensar que no estamos cerca del final de la guerra, y mucho tiene que ver con el primer discurso de Donald Trump en cadena nacional. ¿Fue el primero que hizo Donald Trump en el desde horario que empezó el central. conflicto? Exactamente, a las 9 de la noche pidieron de manera oficial que todos los canales transmitan el mensaje, por eso había como mucho interés, digamos. Expectativa, claro. Expectativa, esa era la palabra, mucha expectativa por lo que iba a decir, porque si el tipo pidió una cadena nacional, digamos, Sí, va a anunciar el cese al fuego, después el de fin de la 30 guerra, claro, llegamos después de a un 30 acuerdo, días algo, ¿no? se Sí. esperaba algo. Pero Lejos no. de hablar del fin de la guerra, redobló la apuesta y también empezó, me parece, a hablar en clave electoral. Electoral, puertas para adentro. No nos olvidemos que en noviembre se dan las elecciones legislativas en Estados Unidos, y dio varias definiciones para el presente de la guerra, para el futuro de la guerra y también para el futuro del mundo en guerra. ¿Por qué? Por un lado, habló del éxito militar de Venezuela. Y él dijo, como Venezuela está vendiendo grande cantidad de petróleo a los Estados Unidos igual es el mayor productor de petróleo a nivel mundial, no necesitamos del petróleo de Medio Oriente y no necesitamos nada de lo que está sucediendo en Medio Oriente. A tal punto dice, lo hicimos porque queremos ayudar. Como él diciendo, el ganador soy yo, lo hago de favor, a mí esto no me interesa, lo estoy haciendo para ayudar a nuestros aliados en la región. Y un dato anecdótico de todo esto es que nombra a varios de los países que están ayudando a Estados Unidos, sobre todo de la región, pero dejó de lado a un país. Y ese ¿Cuál? país es Omán. Ajá. Y vos mirás, ¿cuál es la trascendencia de Omán en todo esto?
Oman fue el que estuvo mediando de manera indirecta entre Estados Unidos e Irán previo a la guerra, y de repente Donald Trump lo dejó de considerar un aliado. Y yo no creo que haya sido un despiste, me parece que tiene que ver más con una provocación diciendo nada de mediación, full al enfrentamiento contra Irán. Entonces, puertas para adentro, en su discurso Donald Trump habla del fracaso de lo que fue el acuerdo nuclear del año 2015, impulsado por el aquel entonces presidente Barack Obama. Clara vez referencia a... Pero además, a Donald Trump no le gusta decir Barack Obama, le gusta aclarar el segundo nombre y le hace énfasis en el segundo nombre, que parece ser bastante islamófobo, la manera que lo dice Barack Hussein Obama. A propósito. Claramente. Provocando. Como Típico de Donald Trump, provocativo. Entonces Donald Trump habla y dice, nosotros no necesitamos del petróleo ni siquiera que pasa el estrecho Hormuz, así que los que tengan algún inconveniente con el estrecho Hormuz, solucionenlo ustedes mismos. Les tiró la pelota. Ahora, ¿qué pasa con eso del estrecho de Hormuz? Porque el plazo del 6 de abril para reabrir justamente ese estrecho está a la vuelta de la esquina. Exactamente, y por parte eso de Irán. ¿Qué onda? dos sucesos muy importantes. Ajá. Por un lado, España, Italia, Francia, Gran Bretaña prohibieron que su espacio aéreo sea utilizado por los aviones norteamericanos. Esto despertó la furia de Donald Trump, sin lugar a dudas, diciendo justamente en su discurso, los que tengan que resolver su tema petrolero a través del estrecho Hormuz, solucionenlo ustedes. No van a contar con el apoyo norteamericano. Enojadísimo. Y por el otro lado, y en esto también iba la columna del día de hoy, la pregunta de si la diplomacia de la amenaza es efectiva o no. ¿Por qué? Porque hay un posteo de Donald Trump en su red social Truth, en esta donde él postea las verdades, según él, que dice, ya estoy hablando con la nueva administración, que supuestamente es menos beligerante, no uso esa palabra, pero dice, son más racionales, menos locos y están dispuestos a negociar. Pero dice, si no llegamos a un acuerdo, prepárense porque se vienen nuevos ataques ya no solo a infraestructura civil, como pueden ser puentes, que esa fue como la gran noticia, empezaron a atacar posiciones ya no del ejército, sino puntualmente infraestructura civil, sino que el próximo ataque va a ser a las centrales eléctricas. Vuelve a hacer foco en la central eléctrica. Y esto ya no es solamente quitarle la gobernanza, digamos, a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán, sino que estamos hablando que dejar sin electricidad a una población de 90 millones de personas es algo serio y no es solamente declaraciones. ¿Alcanza solamente con amenazar de que va a volar todo por los aires para lograr la suficiente presión para sentarse a negociar e imponer sus ideas? Es una gran pregunta y la dejamos, si quieren, sobre la mesa. Pero hablar de que Estados Unidos, y por eso me parece preocupante lo que pasó en el día de hoy con el derribo del primer avión. Si Estados Unidos antes estaba dispuesto a volar las centrales eléctricas en Irán, ¿qué puede estar dispuesto a hacer A partir de esto. a partir de este suceso? A partir de que bajar un avión. Quiero ver si con el correr de las horas, de los minutos de lo que estamos acá, Donald Trump postea algo en su red social, sobre todo referido a este suceso. Lo más llamativo es que el día de su discurso, el día miércoles, él habló de que el conflicto podía terminar en 2 o 3 semanas. Eso, los plazos, a ver, para terminar este conflicto, según Donald Trump, quien ya, en este sentido, ha perdido todo tipo de credibilidad también, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, lo que había pasado es que previo al discurso el precio del petróleo había empezado a bajar. ¿Por qué? Porque había expectativas de anuncios de cooperación en el estrecho de Hormuz, de que esto iba a empezar a llegar a un fin. Lejos de eso, de nuevo tuvo un pico de casi $120 esta semana el barril del petróleo. Ahora estamos en 110. Recordemos que antes del conflicto estamos hablando que un barril de petróleo estaba a 60, 65 dólares. Y hoy estamos todavía en 110. Entonces, lejos de apaciguarse, las noticias igual son, por ejemplo, de que en el día de ayer, de nuevo, 2 buques pakistaníes de bandera pakistaní pudieron atravesar el estrecho de Hormuz. Hay un permiso, evidentemente, para que los que negocian con Irán de cierta manera y castiguen dialécticamente a Donald Trump puedan sus buques atravesar el estrecho de Hormuz. Hoy circuló una noticia en redes sociales, para mí es potencial, no la doy como cierta, de que buques franceses podrían atravesar el estrecho de Hormuz. Yo no lo doy como cierto porque todavía no apareció ninguna agencia
confiable esa noticia, pero evidentemente hay negociaciones de país a país, que era lo que quería Irán después del anuncio de Estados Unidos, para empezar a liberar la situación del estrecho Hormuz. Lo que pasa es que en una futura negociación los iraníes van a decir, yo quiero controlar el estrecho Hormuz, y Estados Unidos le va a decir, bajo ningún punto de vista. Bueno, es que ahí es donde me entra esa pregunta, Ilan, un poco lo describías. ¿Existe hoy algún canal de negociación real o de salida diplomática a todo esto, no? Bueno, la salida No diplomática está claro. va a representar una rotura en el liderazgo iraní. ¿Por qué? Porque está el liderazgo militar, que son los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, y un muy debilitado, digamos, bando político. Por un lado, el presidente civil, que fue votado de manera fraudulenta, pero votado al fin, que se llama Masoud Pezeshkian, que no tiene ni voz ni voto, más que lo que los cuerpos de la Guardia Revolucionaria le digan que haga, él hace. Y por el otro lado, desde la administración Trump, se trata de levantar una figura para negociar, que es la de Ghalibaf, que es el presidente del Parlamento. ¿Ok? Lo que sería, de cierta manera, nuestro Martín Menem, digamos, lo están tratando de levantar para que él sea el negociador. Lo que pasa es que si vos no tenés el poder real para negociar, ¿en nombre de qué vas a negociar? Entonces se abren un montón de hipótesis sobre la mesa sin lugar a dudas, pero sobre todo interrogantes de quién va a ser el interlocutor válido para tratar de encauzar desde el lado iraní este conflicto y llevar a una mesa de negociación en Pakistán, que parece ser por ahora el actor indicado, para negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Pero hay que ver si esa táctica funciona. Y más después de que el espíritu iraní hoy está como envalentonado después del derribo del primer avión. Claro, o también uno puede aspirar al agotamiento de ambas partes para el fin de todo esto, ¿no? El agotamiento a través de la presión interna en Estados Unidos. Y por otro lado también, o sea, yo entiendo que hoy la imagen, sin lugar a dudas, la imagen del día de hoy es Irán empezó a ganar la guerra con el derribo de este avión. No me quepa la menor duda que van a querer instalar eso. Pero atentos, estamos hablando de un país que el primer día de guerra lanzó 90 misiles contra Israel y que hoy está lanzando menos de 10. Estamos hablando de un país cuya moneda antes de la guerra estaba en relación al dólar. Un dólar, 42.000 reales, y hoy estamos hablando de un dólar, 1.300.000 reales. Exactamente el valor de la moneda, o sea, una depreciación absoluta. Inflación, falta de credibilidad social. Entonces, digo, hay ganadores. Supongamos que el conflicto termina el día de mañana, hay un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. ¿Hay un bando ganador? Hoy no. Claramente no. No. Esto es una opinión mía, nunca una guerra de ganadores y perdedores. Todos pierden. Sí. Y bueno, Todos pierden. De todos modos, alguien va a perder. Lo que pasa es que cada uno lo va a querer presentar como una victoria. Claro, sí. Ahora, lo que sí está claro es que desde esta semana, sobre todo después del discurso de Donald Trump en adelante, en lo dialéctico, ambos bandos se mostraron tremendamente agresivos el uno con el otro y con los países satélites, y de eso también vamos a estar hablando, de lo que pasó en la región, porque hay coletazos, digamos, en todos lados. Mientras tanto, no nos olvidemos, y cierro con esto, uno de los frentes que se abrió después de la guerra de Irán, que fue con Hezbollah en el Líbano, vía Israel, sigue abierto, sigue todavía candente, con muchos enfrentamientos. Vieron que esta semana se celebran las Pascuas no solamente en el mundo cristiano, sino también en el mundo judío. Bueno, durante la primera noche de las Pascuas judías de Pesaj, el grupo terrorista Hezbollah lanzó más de 100 misiles contra la población israelí. Entonces, el conflicto sigue latente, las amenazas de seguir moviendo a Hezbollah dentro del Líbano hacia el norte está muy presente, y esto habla de que hay una escalada a nivel regional muy importante, porque también se había sumado otro grupo terrorista a defender a Irán, que son los hutíes desde Yemen. Bueno, claramente ya estamos presenciando el inicio de una reconfiguración total del mapa, ¿no?, de Medio Oriente, de la mano de Ilan Bushney, que nos explica un poquitito más de este conflicto que lejos está de terminar. 47